Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Mi nombre es Julián. Les recuerdo que este es un canal para estudiar la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para que nosotros estudiemos juntos las profecías y podamos conocer así lo que Dios pide para nuestras vidas y lo que nosotros tenemos que creer como creyentes, como cristianos. Bien, en esta mañana voy a hablar sobre algo muy importante que ya había dicho anteriormente en otro tema que tiene que ver en cuanto a el nuevo orden mundial y también incluso algunas religiones que están a favor del ecumenismo, que están queriendo suprimir la Biblia, están queriendo quitar la Biblia y la quieren prohibir, ¿sí? Porque es un libro considerado sagrado para las religiones cristianas e incluso para el judaísmo, y quieren suprimir este libro porque les ofende a otras religiones que no pertenecen a esta rama de creyentes. Bien, vamos a ver en esta mañana que hay algunas profecías que dicen que la palabra de Dios va a ser quitada, ¿sí? Y no solamente está refiriéndose a esta implementación que quiere hacer el nuevo orden mundial, sino también a que va a llegar un momento en que se va a cerrar la puerta de la gracia, que esa es otra profecía que vamos a ver más adelante, en donde ya las personas van a querer buscar la salvación y no la van a poder hallar, ¿sí? Porque Dios le ha dado un tiempo al mundo, a la gente, para que se arrepienta, para que busque de Dios. Por eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la cual nosotros debemos estudiar, ¿sí? Todos los días de nuestra vida para conocer la voluntad de Dios y prepararnos así para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver en Amós. Yo tengo una Biblia electrónica aquí en mi otro celular. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 8 del versículo del 11 al 13, dice: He aquí vienen días, dijo el Señor, dijo Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. En aquel tiempo las jóvenes hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Por eso esto tiene que ver con una profecía en el cual ya cuando la gente quiera buscar la palabra de Dios, quiera conocer la voluntad de Dios, va a llegar el momento en el que ya no van a poder conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está lo que se llama el cierre de la puerta de la gracia, que va a ser dentro de muy poco tiempo. Sabemos que Dios le ha concedido al mundo un tiempo para que se arrepienta, pero hay mucha gente que no le interesa las cosas de Dios, no se interesa por su salvación. Va a llegar un momento en el que la palabra de Dios ya no les va a servir porque ya no va a haber intercesor en el santuario celestial, ¿sí? Bien, vamos a ver en Oseas, el profeta Oseas, ahí nomás cerquita, que nos dice el profeta Oseas en cuanto al conocimiento, qué le pasó al pueblo de Israel cuando desechó la palabra de Dios. Introdujeron prácticas que no tenían que ver con la palabra de Dios justamente. En Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 vamos a ver, dice: Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleita con vosotros, los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces Dios le reprocha que no había conocimiento de Dios, no había misericordia, no había verdad, y sabemos que la verdad procede de la palabra de Dios justamente. Versículo 2 dice: perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y prevarican, y la sangre se tocó con la sangre. Estaba hablando de que ellos habían apartado de la palabra de Dios, entonces estaban haciendo cosas, tenían prácticas que contradecían justamente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. En el versículo 6 y 9 nos dice algo muy importante: mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso era una reprensión para el pueblo de Israel, porque se había olvidado de la ley de Dios, ¿sí? De los profetas, de los escritos de la Biblia, se habían olvidado y no conocían ya más la voluntad de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día vemos muchas personas que se dejan llevar por sus líderes religiosos, que les enseñan cosas que no están en la Biblia, o cosas que están en la Biblia, tendrían que enseñarlas, pero no las enseñan. Por eso el deber de cada persona es estudiar la Biblia por su propia cuenta. Hoy en día tenemos Biblias electrónicas que nosotros podemos bajar, podemos acceder a comprar Biblias también, y no podemos justificarnos de decir, no, yo no conozco, o el pastor me dijo, el sacerdote me enseñó. No tenemos justificativo, porque todos y cada uno de nosotros, y si usted es una persona instruida, usted puede estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a ver en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, algo muy importante que dice el profeta Jeremías, y que es palabra de Dios, ¿sí? Que le mandó al profeta. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: Jeremías 9, 23 y 24 dice: así ha dicho Dios el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces acá nos está diciendo Dios que no nos alabemos en la cultura general que nosotros podamos llegar a tener, en las riquezas, en la sabiduría personal, ¿sí? O en la sabiduría de este mundo. Y él mismo dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. ¿Sí? Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que lo entendamos a Él. Y también dice que Él está haciendo misericordia, Él tiene misericordia, y también dice que está haciendo juicio en la tierra y está haciendo justicia. Por eso tenemos que aferrarnos a Él, porque Él es misericordioso, pero a su vez está haciendo un juicio sobre la vida de cada persona. La Biblia dice que Dios va a venir a juzgar a cada uno según sean sus obras. Así que tenemos que prepararnos para el regreso de nuestro Dios. Bien, veamos en Oseas capítulo 6, volvamos al profeta Oseas capítulo 6, versículos del 3 al 6, dice: dice Oseas capítulo 6, y leámoslo desde el 1, ¿no? O sea, dice, desde el 1 mejor, dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, Él hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Está hablando de lo que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la cruz. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Después dice: ¿qué haré a ti, Efraín? A la tribu de Efraín. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con mis palabras. Con las palabras de mi boca los maté, y los juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sí? Nosotros sabemos que
sobre la tribu de Judá, la tribu de Efraín, sobre la casa de Israel, vino muchísimo juicio. ¿Por qué? Porque ellos habían desechado la palabra de Dios. Entonces dice, por medio de mis profetas, dice, yo los corté de la tierra, ¿sí? Trabajé en ustedes para que se arrepientan, pero el pueblo de Israel no se quiso arrepentir. Y sabemos que nosotros como cristianos, como gentiles, hemos sido injertados en como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, que somos olivos silvestres y hemos sido injertados en la planta principal que es el pueblo de Israel. Y también hay muchas reprensiones para nosotros los gentiles que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, que nosotros también tenemos que observar la palabra de Dios y conocer las profecías y estudiar y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuáles son los mandamientos que Él requiere para nuestras vidas, ¿sí? Por eso tenemos que estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para ver qué es lo que requiere Dios en su palabra. Bien, vamos a ver que nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios, porque Dios quiere que tengamos conocimiento de Él, conocimiento de su palabra. No solamente la misericordia de Dios, sino también conocerlo a Dios, entenderlo a Dios, como hemos visto en Jeremías. Vamos a Job capítulo 21. Job capítulo 21, versículo 14 y 15 dice... Esto es lo que mucha gente dice, ¿no? Incluso cristianos, creyentes, que dicen creer en Dios, pero sin embargo no les importa el conocimiento, desechan el conocimiento de Dios y dicen que no es tan importante estudiar la Biblia, que no es importante estudiar de profecías, que no es importante conocer tanto de la Biblia o del Antiguo Testamento. Dicen que ya está, que ya somos salvos por Jesucristo y no estudian la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Job capítulo 21, versículo 14 y 15 dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, mucha gente dice que no les importa. ¿Sí? O sea, no les importa tanto estudio de la palabra de Dios, tanto conocimiento. Es más, utilizan un texto de Pablo que está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, sacándolo fuera de contexto, que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero hay que ver el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando, ¿sí? Por eso no hay que sacar un texto fuera de su contexto. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 41. Lucas 10, del 38 al 41, por eso nosotros tenemos que ver lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Lucas 10, del 38 al 41. Dice: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y angustiada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué nos está diciendo este texto? Yo he conocido mucha gente a las cuales les he ofrecido estudios bíblicos para estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, y muchas veces el pretexto de esta gente dicen: no, mire, yo no tengo tiempo de estudiar la Biblia, tengo que dedicarme a mis negocios, tengo que dedicarme a arreglar la casa, a asear la casa, y dejan lo que es lo más importante, que es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, ¿de qué me sirve a mí
dedicarme a las cosas de este mundo y descuidar mi vida espiritual, ¿sí? Jesús dijo, cuando era tentado por el diablo en el desierto, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Es importante que nosotros alimentemos no solamente nuestro cuerpo físico y que nos preocupemos de las cosas de la vida, pero la parte espiritual es lo más importante. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan serán añadidas, ¿sí? Pero por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y no digamos que no tenemos tiempo para Dios. Tenemos que dejar de perder el tiempo con las redes sociales, dejar de perder el tiempo con el televisor, conocido como la caja boba, con los entretenimientos, con las telenovelas, con las series, las películas, con las redes sociales, y no ponerle pretexto a Dios y no decir que no tenemos tiempo, porque, como yo le he dicho en el principio, va a venir un momento en el que se va a cerrar la puerta de la gracia y las personas ya no van a tener la oportunidad de buscar de Dios. Por eso es necesario que nosotros dejemos de lado los entretenimientos, porque también Dios nos va a pedir cuenta del tiempo, ¿sí? De nuestro tiempo y de lo que nosotros hayamos estudiado de su palabra. En Efesios capítulo 5, del 15 al 17, nos dice algo muy importante. Efesios 5, del 15 al 17, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: mirad pues con diligencia, o sea, con esfuerzo, con lucha, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, dejar de perder el tiempo con las redes sociales, como decía, con las telenovelas, con el televisor, con las series, con las películas, y dedicarnos a estudiar la Biblia. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. No hay que justificarse diciendo: no, yo soy una buena persona, no mato, no robo, no hago mal a nadie. Pero hay muchísimas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos por el prójimo, y también hay muchos mandamientos que están en la palabra de Dios para los creyentes. Y también la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos hacen daño con su boca, todos mienten, dicen malas palabras, todos hacen daño al prójimo, se murmura, se habla mal del prójimo, y ese tipo de cosas tampoco nos le gusta a Dios. Hay mucha gente, por ejemplo, que menosprecia el matrimonio. Hoy en día los jóvenes se juntan y no piden la bendición de Dios, y esto también a Dios no le agrada, ¿sí? Que le demos la espalda a Él, porque el matrimonio es un santo mandamiento de Dios, ¿sí? Por eso hay tantos divorcios hoy en día, tantas parejas que están en el pecado de la fornicación. ¿Por qué? Porque no se obedece a la palabra de Dios. La verdad que yo admiro a aquellos jóvenes que se guardan hasta el matrimonio, que realmente esperan la bendición de Dios y hacen las cosas como Dios manda, ¿sí? Bien, por eso tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses, una carta del apóstol Pablo, capítulo 1, y el versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿En qué ciencia? Conocer al Altísimo, conocer a Dios. Por eso mucha gente dice: no importa, eso el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, sí, pero acá dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 10 dice: para que aprueben lo mejor,
a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tenemos que ser irreprensibles, hermanos, porque la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hemos visto, o podemos ver, que la justicia, hacer justicia en la Biblia es guardar los mandamientos, es obedecer la palabra de Dios. Bien, Colosenses capítulo 1, 10, Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: Colosenses 1:10 dice: y bueno, podemos leerlo también desde el 9, dice, Colosenses 1:9 y 10 dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. ¿Para qué sirve el conocimiento de la palabra de Dios? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. No es simplemente yo acepto a Cristo y ya está, y ya soy salvo para siempre. No, eso no es así. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que aceptar a Cristo, es el primer paso, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y bautizarnos. Eso es el paso bíblico que nosotros tenemos que dar. Luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que ahí comienza lo que se llama la carrera de la santificación. Y como fin de la santificación podremos obtener la vida eterna, ¿sí? O sea, también vamos a refutar más adelante la falsa doctrina que dice una vez salvo, salvo para siempre, o que la salvación no se puede perder. Eso es una mentira, es una doctrina de demonio que enseña que cuando la persona acepta a Cristo, que ya está, que la persona puede seguir pecando, que no hay problema, que nunca va a perder la salvación. Incluso yo he conocido personas que han aceptado a Cristo y hoy en día no están en la iglesia. Están viviendo una doble vida, ¿sí? Llevando una doble vida. Incluso hay gente que está dentro de la iglesia y que lleva una doble vida y creen que le van a poder venir a decir a Jesús, Señor, Señor, y Jesús le va a decir: apártense de mí, Señor, obradores de maldad, cuando Jesús venga, ¿sí? Porque la carrera del cristiano es una carrera de toda la vida. No significa que nosotros sí, en el primer momento que aceptamos a Cristo somos salvos. Pero la salvación sí se puede perder, y eso lo vamos a estudiar en otro tema que voy a dar más adelante, para que las personas que creen lamentablemente esta doctrina, que es errónea, totalmente errónea y demoníaca, porque la persona cree que puede seguir pecando si total ya aceptó a Cristo y ya es salvo, y no es así. No es así, esto no enseña la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado y no descuidar la salvación. Bien. Vamos a en Colosenses capítulo 3 versículo 10 nos dice algo muy importante. Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice: dice que nos debemos revestir del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, Hebreos 5, del 11 al 14, a veces yo veo que hay mucha gente que filosofa la palabra de Dios, incluso no tiene conocimiento de la Biblia, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, y a veces entran en debate y dicen una cantidad de contradicciones, ¿no? Porque no saben la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Por eso hay que estudiarla continuamente. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14 dice:
viene hablando de Melquisedec, el apóstol Pablo, dice: acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, porque después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de la Biblia tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo los reprendía a los cristianos de su tiempo, porque él los reprendía y le decía: ¿hace cuánto que ustedes están en la iglesia y todavía tienen necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido? ¿Sí? El cristiano tiene que crecer en el conocimiento de Dios, tiene que crecer en la palabra de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer las profecías, conocer su voluntad. Nosotros no podemos creer solamente con: yo creo en Cristo, ya soy salvo y ya está. No es así. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, si ustedes lo quieren ver, ahí en Deuteronomio capítulo 31, del 11 al 13, los sacerdotes tenían la obligación de leerle la ley al pueblo, los sacerdotes levitas, como así también hoy en día los pastores y ancianos tienen el deber de enseñar la palabra de Dios. Incluso aquella persona que estudia la Biblia tiene el deber de enseñar a otras personas a conocer la voluntad de Dios. Es nuestro deber. Y también es el deber de cada persona, porque hoy en día tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, no tenemos justificativo para decir: no, yo no tengo tiempo, no entiendo. Porque en Santiago capítulo 1, si no me equivoco, el apóstol Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, en Santiago 1.5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a cualquier persona y sin reproche. Por eso no tenemos justificativo para decir que no podemos estudiar la Biblia, conocer la voluntad de Dios. Como yo les digo, si ustedes no pueden comprarse una Biblia, pueden bajar una Biblia electrónica en cualquier celular o en una computadora. La verdad que quería anunciarles que si este tema no llega a su final, porque a veces el celular me corta a la media hora, no me permite seguir grabando después de media hora, pero estoy haciendo una prueba piloto para ver si puedo grabar más de media hora. En todo caso de que se corte el video, yo lo voy a hacer en una segunda parte, ¿sí? Bien, Josué, el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, nos dice Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 del 7 al 8, dice, Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y qué hermosa promesa, ¿no?, que Dios le había hecho a Josué creo que ya Moisés ya había muerto, y entonces le decía que él estudie la ley de Moisés. Bueno, sabemos que en el nuevo pacto, la ley de Moisés, algunas de las leyes ya caducaron, ¿sí? Pero por eso tenemos que estudiar a la luz de la Biblia qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Por eso, si no se me corta ahora el tema, yo voy a dar la segunda parte
que habla sobre que nosotros también tenemos que estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para que podamos hacer comparación de texto con texto. Porque mucha gente dice que no importa el Antiguo Testamento si nosotros estamos en el Nuevo Pacto, que ya no tenemos que estudiar el Antiguo Testamento porque ello ya quedó en el Antiguo Pacto, y no es así. No es así, porque una persona que dice eso realmente no puede comprender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está plagado incluso los apóstoles y Jesús citaban la ley, citaban los salmos, citaban los profetas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia, la palabra de Dios, para conocer cuál es su voluntad, y no solamente estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos tener la mente abierta y para que podamos comprender la voluntad de Dios completa, ¿sí? Completa. Por eso el Antiguo Testamento también se interpreta a la luz, el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento. Bien, veo que por ahora puedo continuar, si no lo vamos a hacer en dos partes. Hay una pregunta que dice, ¿es necesario estudiar el Antiguo Testamento? Y sí, porque los apóstoles decían que teníamos que estudiar también el Antiguo Testamento. Además lo decía el apóstol Pablo, lo decía el apóstol Pedro, ¿sí? Ellos citaban muchas veces el Antiguo Testamento para que la iglesia o aquellos gentiles que habían sido añadidos al pueblo de Israel puedan comprender la voluntad de Dios y aquellas cosas que justamente ellos querían afirmar, lo afirmaban justamente con citas